Bueno, ya pasamos la mitad de diciembre, casi final de año, pero se vienen unos días intensos con temas realmente muy relevantes. Uno que es el presupuesto que está tratando de aprobar el gobierno para el año que viene, después de 2 años seguidos sin presupuesto en la República Argentina, o sea, de manejo discrecional del dinero. La otra es la reforma laboral, ¿sí? Que no es ninguna modernización, es más que nada una regresión laboral, pero como el nombre del editorial indica, hay 21 billones de razones para votarla. Billones con B larga, ¿sí? Es un 21 con 12 ceros detrás, que significa todo el dinero que, si se aplica esto, se transfiere automáticamente del sector trabajadores al sector empresario. Cada vez que eliminas un derecho, cada vez que eliminas algo que tiene que ver con los derechos laborales, eso implica una transferencia de dinero. Básicamente eso. Por eso insistíamos que lo que muestra esta reforma laboral es que están tratando de solucionar la debacle económica en lugar de generando mercado interno, recortando derechos laborales y transfiriendo el dinero que significan esos derechos laborales al sector empresario a ver si tiran un poco más. En algún momento eso se termina, pero para ver si tiran un poco más. Y la discusión todo el tiempo se va a dar en términos concretos, y ahora voy a ir artículo por artículo, pero hay una discusión filosófica y de, como la plantea el gobierno, de batalla cultural, que está muy bien utilizado el término. Han leído mucho, sobre todo a Gramsci, en la derecha y en el aparato ideológico del gobierno, y en ese sentido no son improvisados, tienen una teoría, una filosofía. Uno podrá no estar de acuerdo, pero la tienen y la llevan adelante. La verdad que en cierto punto es efectiva por lo siguiente. Voy a tomar un concepto de Giuliano da Empoli, lo hemos citado mucho a este autor, que escribió El Mago del Kremlin, que escribió Los Ingenieros del Caos, y que tiene un último libro donde plantea un concepto, porque todavía no sabemos ni cómo nombrar a los Milei, a los Trump, a los Erdogan, y pone un término que me parece interesante, que es depredadores. La hora de los depredadores. Y es un término muy interesante porque lo que plantea además da Empoli en este nuevo libro es una batalla que existe hoy entre lo que se hace y lo que se puede hacer. En realidad, lo que se hace y lo que teóricamente no se puede hacer. O, dice, y me parece un concepto muy interesante, entre los depredadores y el partido de los abogados. ¿A qué llama el partido de los abogados? Básicamente a todos nosotros. Que el gobierno, en este caso el de Milei, pero lo muestra con Trump, lo muestra con varios ejemplos, tampoco es que somos el más original, pero bueno, nos toca Milei. Milei hace cosas y nosotros, partido de los abogados, decimos, dedito, eso no se puede. Eso es ilegal. Eso está prohibido por la Constitución. Y no es que no tengamos razón, porque si vos pones en una ley, está prohibido el derecho a huelga y la Constitución dice, está permitido el derecho a huelga, efectivamente, nosotros, partido de los abogados, decimos, tenemos razón, eso no se puede. Y si vos ponés en un proyecto de ley, estos derechos podemos ir hacia atrás y la Constitución dice, no se puede ir hacia atrás en derechos, tenemos razón. ¿Sí? Son partido de los abogados. La ley dice que no se puede. Y Milei lo hace. Y hay algo para pensar ahí, en esta disputa entre el partido de los abogados, al cual terminamos perteneciendo, y los depredadores. Que son los tipos, un depredador es alguien que se va quedando con cosas a un nivel incluso que no puede ni siquiera termina sirviéndole, porque llega un momento que ya no excede lo que puede gastar y lo que puede utilizar. Pero el depredador es depredador. Y hay una cofradía, incluso lo escribe da Empoli, de estos depredadores a nivel global. Por eso se explica el apoyo tan fuerte de Donald Trump a Milei. Es un apoyo entre depredadores. Y de Elon Musk y de todo este entramado. Pero quiero detenerme en esta cuestión de lo que se hace versus los abogados que dicen, eso es ilegal, eso no se puede. Vos decís, hay que decirlo, hay que decirlo.
Y hay que decirlo y tiene que quedar registro de que eso no se puede. Ahora, creo que corren con una ventaja, o por lo menos con dos ventajas que están relacionadas. Lo venimos charlando mucho con Beldic, con Nico Lantos, que lo describe muy bien en su podcast, el Estado de Malestar, de que efectivamente parten de una base en la cual lo que sí se podía hacer no satisfacía las demandas de la sociedad. Los que decían, esto se puede, y cuando venía una demanda, decía, no se puede hacer eso, son los que perdieron las elecciones. Y el que hace cosas que no se pueden legalmente hacer, pero las hace igual, prometiendo que te va a solucionar lo que no te solucionó el que te decía que eso no se podía hacer, gana elecciones. Vos me dirás entonces, bueno, entonces vos me estás diciendo que mienta, que diga que vamos a hacer cosas que no se pueden hacer o que son ilegales para ganar elecciones. No. Mi planteo es que en estas discusiones el espacio de los depredadores hace cosas. Y del otro lado, lo que Da Empoli grafica, y me parece un muy buen gráfico para mirarnos y pensarnos y ver qué hacemos, que es ese partido de los abogados, se limita a decir eso no se puede. Y la verdad que no es muy atractivo. No es muy atractivo electoralmente, políticamente, simbólicamente, culturalmente, un espacio político que lo único que dice es eso no se puede. Ni hablar si es eso no se puede y lo único que hace es esperar una crisis generada por los que hacen, por los depredadores. Porque termina no siendo el partido del caos porque le dicen que es el partido del caos, sino que la oposición actual, el peronismo, termina autoasumiéndose como nosotros somos los que promovemos y decimos que va a haber caos. Y hasta esperamos, deseamos que suceda para demostrar que teníamos razón y que la gente nos vuelva a votar. Entonces, es poco atractivo un espacio político que desea el caos y que lo único que dice es esto legalmente no se puede. Espero que se entienda el planteo. Porque en estos días vamos a escuchar mucho esto. No, legalmente no se puede. Mira, la verdad que lamentablemente la ley en la Argentina no es muy tenida en cuenta. No es tenida en cuenta por la Corte Suprema, no es tenida en cuenta por los sectores de poder, no es tenida en cuenta por el gobierno. Y no lo inventaron ellos. No lo inventaron ellos. Tampoco los gobiernos anteriores, y en especial gobiernos peronistas, tuvieron mucho respeto por la institucionalidad, y eso hizo que se fuera deteriorando. Milei no inventó nada, Milei lo está llevando al extremo. Siempre cuento el mismo ejemplo. Cuando la Corte Suprema, durante el gobierno de Alberto, decidió que una ley del Congreso no le gustaba y pasarla por alto, reponer una ley que el Congreso había dado de baja y quedarse con el Consejo de la Magistratura, que es el órgano donde se decide quiénes son los jueces que después deciden qué es legal y qué es ilegal, eso se validó. Y yo se lo pregunté al ministro de Justicia de ese gobierno. Le dije, ¿qué van a hacer con esto? Porque Rosati se acaba de quedar por su propia decisión con el Consejo de la Magistratura. Lo tomó por asalto, nosotros lo publicamos así en el Destape. La Corte toma por asalto el Consejo de la Magistratura. Y el ministro de Justicia me dijo, lo dijo la Corte. Entonces, Milei no es que inventó que no se cumplen las leyes. Milei lo lleva al extremo. Y tiene como oposición una oposición que dice caos y no se puede. No es muy atractivo y no es muy bueno para dar la discusiones tan importantes como la que hay que dar ahora. Que es, sobre todo en el caso de la reforma laboral, pues los presupuestos también, lamentablemente, en la Argentina no lo cumple nadie. O sea, no es un buen presupuesto, pero no lo cumple nadie. Creo yo que la batalla relevante de esta semana y de estos días es para frenar la reforma laboral. Por eso es importante la movilización de mañana, que sea enorme, enorme, que convoque la CGT, que convoque la CTA, convocan los partidos de izquierda, que convoquen todos los partidos políticos que no sean parte del gobierno, los movimientos sociales,
y que convoque todo el mundo, porque hay que frenar esta reforma laboral. Sí o sí. Y decía en el editorial que hay 21 billones de razones para votarla. Obviamente es un juego de palabras y una provocación, porque vi ayer un trabajo que hizo Leonardo Monk, que me pareció realmente muy, muy interesante. Es un cooperativista, fue presidente de la FACTIC, de la Federación de Cooperativas, y se tomó el laburo de hacer cálculos, leyendo la ley y, según las estadísticas de cada uno de los ítems de la ley, hacer el cálculo de cuánto va a ser la transferencia de dinero que implique cada uno de esos artículos. Y me parece que está bueno repasarlos. El cálculo total, vamos directo a la imagen 61 y las vamos pasando, es que la transferencia total es de 21 billones al año, desde los trabajadores hacia la patronal. O sea, cada vez que vos, y ahora vamos a ir artículo por artículo, tocas algún ítem, no solo eliminás un derecho, sino que ese dinero no queda en el aire, no se evapora, va hacia el otro lado. Bueno, como verán, es mucho dinero. Y podemos ir punto por punto, pasar a la siguiente. Por ejemplo, hizo los 12 retrocesos principales. El top indemnizatorio, ¿sí? Artículo, además está puesto artículo por artículo y cómo se calcula. Artículo 245. ¿Sí? Límite de 3X promedio por convenio más mínimo del 67% del salario real. Reduce hasta 50% las indemnizaciones con mayor antigüedad. Eso es una transferencia anual de 2,06 billones de pesos. Otro retroceso. Periodo de prueba. ¿Sí? Cambio en el artículo 231. Eliminación del preaviso durante el periodo de prueba, desvinculación sin compensación, 825.000 millones. Otro artículo. Presunción laboral. Se elimina la presunción si hay factura. Facilita fraude laboral mediante falsas contrataciones como autónomos. 2,82 billones de transferencia. Sigo. Solidaridad en tercerización. Se limita la responsabilidad solidaria. Esto, ¿se acuerdan cómo es? Las empresas tienen tercerizadas y no son responsables de los trabajadores de esa tercerizaje. En realidad son de ellos. Control previo exime al principal, aumenta la incobrabilidad. Transferencia anual calculada, 1,58 billones. ¿Qué más tiene el proyecto? Empresas relacionadas, solidaridad entre empresas del grupo solo si hay maniobras fraudulentas probadas, 1,23 billones. Otro, pluspetición inexcusable, trabajador paga costas si reclama de más, desincentiva reclamos legítimos por miedo a costos. 1,5 billones de transferencia. Cuota litis del 20%, limita los honorarios al 20%, dificulta el acceso a la justicia en casos complejos o de bajo monto. 990.000 millones de pesos. Banco de horas, compensación con francos en lugar de pago. Elimina el plus del 50 a 100% por horas extra. 2,4, casi 2,5 billones, con B larga, billones de pesos que van de transferencia automática, porque dejan de pagar la hora extra como hora extra y pasan al banco de horas. La base de cálculo reducida excluye el aguinaldo y conceptos no mensuales, reduce 15-20% la base de cálculo de indemnización. Eso es otra transferencia, en este caso de 2,3 billones con B larga de pesos. Reducción por incapacidad. Permite reducir salario y jornada por incapacidad parcial, pérdida hasta el 40% de la remuneración. Transferencia de 1,24 billones de pesos. Después pueden ir a revisar esto. Yo estoy pasándolo rápido, pero para que vean que está artículo por artículo, ¿sí? De cada una de las cosas que está en este proyecto de ley y que implica transferencia directa de dinero. Seguí, las vacaciones. Vacaciones fraccionadas. También permite fraccionar en periodo de 7 días. Afecta la calidad del descanso y la desconexión. Una transferencia de 343.000 millones. Las costas limitadas, ¿sí? Reduce la calidad de representación disponible. 1,2 billones de transferencia. Y acá está un poquito la conclusión de este trabajo, que repito es de Leonardo Monk. Esperen que quiero entrar al trabajo para tenerlo acá más en detalle. Ahí está. ¿Qué dice?
Y si redistribuimos, dice, si el objetivo es reducir el costo laboral, entre comillas, para crear empleo, ¿cuántos puestos deberían crearse para no perjudicar a los trabajadores? Y dice, para neutralidad, o sea, para neutralizar estos 21 billones, ¿sí?, que se transfieren del sector trabajador al empresario, se deberían crear con el salario mínimo 6,6 millones de trabajos, o sea, un aumento del 53% de trabajadores. No es viable. Con salario promedio, 2,2 millones de puestos de trabajo, 18% más de empleo. Contexto real, cayó el empleo. Por ende, es imposible que esto suceda. Bueno, y lo que dice acá es que se necesita crear en un año lo que históricamente se crea en 7 años para empatar esta transferencia de guita del sector trabajador al sector empresario. Digo, para ponerle números a todo esto, ya le puse dos cosas, la discusión filosófica y política y los números. Hay más estudios, leí esta semana un trabajo que hizo el centro de estudios que conduce Carlos Tomada, hay trabajos del CEA, hay trabajos un montón que están estudiando esto. Esto me pareció muy gráfico para entender de qué se trata, que se trata de transferencia de dinero. La otra cuestión es que con esto se van a mejorar las inversiones y va a venir más dinero y se va a crear más trabajo, eso. La verdad que no es así, pero el gobierno tiene un modelo en la cabeza que es el modelo de un país primario y de servicios. ¿Qué es? Productos agropecuarios y mineros, o sea, extracción y producción primaria y exportación de eso. Y servicios, que es que ingrese productos exportados y acá simplemente se dé servicio de logística, de comercio y de intermediación financiera. Ese es el modelo. Y la verdad que fue interesante y quiero volver a pasarla. La entrevista que hicimos ayer con Gabriel Martino, que es un hombre muy importante en el establishment argentino. La verdad que fue muy bueno el trabajo de la producción de conseguir la entrevista. Y la verdad que fue muy interesante poder conversar con él. Fue el CEO del HSBC en su momento y ahora creó un lugar de inversiones financieras propio. Y lo que decía era justamente esto. Tener en la cabeza un modelo de servicios y no de industria. Mirá, ¿su modelo de país es más servicios, menos industria? No, mi modelo de país es... Mi modelo de país no. Yo creo que Argentina, por la estructura que tiene, es mucho más servicio que industria. Sí, totalmente. O sea, hay países en el mundo que son más de servicio que de industria, ¿no? Pero aparte, cuando yo hablo... En términos de trabajo, de intensidad del trabajo, la industria emplea más que el servicio, y eso es un hecho, o sea... No existe ningún país en el mundo donde existe esta discusión. ¿Cómo que no? Los países protegen a sus industrias. Martín, usted es un hombre que ha viajado mucho. Estados Unidos, donde usted trabajó, protege a su industria. Inglaterra, donde usted trabajó, protege a su industria. Los países del mundo protegen a sus industrias. A ver, eso en alguna medida es falaz. Vamos a tomar el caso Whirlpool. Donald Trump, a Whirlpool le pasó en Estados Unidos lo mismo que le pasó aquí en la Argentina. Entraban los lavarropas de afuera y Whirlpool de Estados Unidos estaba con problemas. Fue Donald Trump y dijo, yo los voy a proteger, le voy a poner un arancel a los productos de afuera para que se hagan lavarropas en Estados Unidos hecho por trabajadores argentinos. Lo hizo Trump, no lo hizo Fidel Castro. Lo que hizo Trump fue incentivar a la industria local, que me parece bien, sí, a través de determinados formatos, en donde la industria local es competitiva. La industria que hacía los lavarropas Whirlpool en la Argentina no era competitivo. Entonces, ¿por qué el consumidor tiene que pagarle la eficiencia al empresario? Bueno, ahí hay un modelo de país, que es un modelo de servicios y no de industria, que tiene que ver con el proyecto de reforma laboral. Porque, repito, cuando vos hablás con empresarios que tienen fábricas, no te piden esta reforma laboral. Para nada. Te dicen, yo ni loco quiero despedir a un tipo que me costó 3, 4, 5 años formarlo, que hoy me maneja esa máquina, que si no tengo que no encuentro otro, que si encuentro otro me lleva otros 3, 4 años formarlo, que ya se maneja... No te piden eso. No te piden eso. ¿Quién sí te pide esta reforma laboral? Los que dan servicios. ¿Por qué? Porque en general el sector servicios está menos profesionalizado. Son trabajadores menos capacitados, más fáciles de reemplazar y de que haya rotación.
En las fábricas hay mucha menos rotación. Ayer escuchaba también una entrevista muy interesante que le hicieron a Daniel Herrero, el ex CEO de Toyota, hoy CEO de Mercedes-Benz, que se la hizo Alejandro Berkovich, que le decía eso y dice, mira, yo no necesito esto. Yo no quiero tener rotación en mi fábrica. Me cuesta un montón que la fábrica ande como para tener que andar cambiando los trabajadores. No quiero esto, no lo necesito. El que necesita esto es Galperín, para un call center. No, la industria. Ahora, si tenés en la cabeza un país de servicios y no industrial, bueno, esta reforma laboral te sirve. Y ayer estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en Carajo, ¿sí? O en la Casa Stream. ¿La Casa Stream es de Carajo? No, es otro. Ok, bueno, estuvo en la Casa Stream el ministro de... Porque también estuvo en Carajo después. Estuvo de rotation. En este caso fue en la Casa Stream. Y escuchen lo que dice el ministro de Economía, no solo sobre Milei, sino sobre el tipo de inversiones que hay en la economía argentina. El trabajo que el presidente hace en Argentina no se valora lo que realmente hay que valorarlo, definitivamente no lo que lo valoramos en el equipo económico. Tenemos la suerte ¿Puede decir que se lo valora más afuera que en su propio país? Bueno, afuera el presidente es un rockstar total, pero adentro yo creo que, digamos, también, pero acordate cuánto se cuestionaban, por ejemplo, sus viajes y eso. Yo como ministro te digo, o sea, nos hace el trabajo infinitamente más fácil, porque toda la atención que ha acaparado Argentina no es normal. Las inversiones en la economía real, que es lo que en definitiva nosotros queremos que vengan, inversiones en la economía real, son inversiones que en países como Argentina tardarían una década. Bueno, la inversión en la economía real. ¿Cuál fue, si ustedes recuerdan, uno de los últimos anuncios de gran inversión en la economía real? Fue un anuncio donde iba a haber 25.000 millones de dólares de OpenAI en la Argentina, ¿sí? Para hacer un data center. Ayer vi una nota en el diario Perfil que la publicaron, ¿sí? La firma Ernesto Ise, que entrevistó justamente a Emiliano Karchemian, que es el cofundador de Sur Energy y socio local de Sam Altman, que es el capo de OpenAI, que supuestamente anunció que va a invertir 25.000 millones de dólares en un data center. Y es muy interesante el artículo, les recomiendo que lo lean, la entrevista que le hizo Ernesto Ise en el diario Perfil, porque se titula así: un data center como el de Stargate Argentina puede tener más de 100 empleados. Y cuando van a leer la nota, donde le hace varias preguntas, cuando le pregunta efectivamente qué va a pasar ahí, dice, y cuando el data center esté funcionando, ¿qué planta laboral tendría? Y dice, una vez que esté en marcha, un data center de este tipo puede emplear más de 100 personas. No es una demanda intensiva en ese sentido. Me pareció muy interesante esto, a partir de las dos cosas que les acabo de mostrar. Gabriel Martino diciendo, país de servicios. El ministro de Economía, Luis Caputo, diciendo las inversiones que están viniendo. Y la más grande, que es esta, diciendo va a emplear a 100 personas. 100 personas. Somos 50 millones de habitantes. Digo, no quiero hacer una regla de 3 simple, pero si necesitamos 25.000 millones para emplear a 100, ¿cuánto se necesita para que tengamos a una población económicamente activa como la que tenemos ahora, que crezca? No dan los números. Este tipo de inversiones, lo dijimos cuando se anunció, los data centers no generan puestos de trabajo, generan puestos de construcción, sí, construyen. Después son computadoras que gastan energía, necesitan luz para refrigerarse y tienen un tipo de seguridad en la puerta. Se terminó los puestos de trabajo. Pasó en Uruguay, donde encima Google se instaló en una zona franca, o sea que no paga impuestos, chupa energía y no genera laburo. Y acá lo reconoce el socio local, en esta entrevista que le hizo Ernesto Ise, 100 puestos de trabajo. ¿A cambio de qué? De que se coma toda la energía que se pueden comer esos data centers, que es uno de los grandes problemas en el mundo esto, ¿eh? En el mundo, sé que estamos en otra cosa, aquello, pero en el mundo las grandes empresas están preocupadas por
cómo van a alimentar energéticamente a todo su dispositivo de inteligencia artificial. Ese es el gran tema que tienen ahora. Y acá te venden una inversión que todavía no llegó y 100 puestos de trabajo. Economía de servicios. ¿Qué vamos a dar? Servicios. ¿Servicio de qué? De quedarse con nuestra energía y 100 puestos de trabajo para los data centers de estos muchachos. Acá. No parece ser un muy buen negocio. Y Caputo ayer, esto de vuelta en la casa stream, es muy lindo el decorado. Si pueden verlo en YouTube, porque es hasta simpático que el ministro de Economía esté rodeado de corazoncitos y peluches rosas, literal. Y habló justamente esto del concepto no solo de las inversiones reales, que además no son tales. Acaba de tuitear Cristina un dato que venimos siguiendo, que es la inversión extranjera directa, que efectivamente durante el gobierno de Milei da un saldo negativo, 1.327 millones de dólares de saldo negativo de inversión extranjera directa, y muestra los saldos que tuvo durante sus gobiernos, que eran saldos positivos de inversión extranjera directa durante el gobierno peronista. Y escuchen a Caputo ahora hablar de esto y de las industrias relativas, según él. Mirá. De la misma manera que había precios, hay que recomponer precios relativos, también hay una recomposición de industrias relativas. Es decir, había industrias que por ahí tenían negocios que no son compatibles con la compatibilidad, eran más negocios de coyuntura producto de la situación económica anterior. Ejemplo, si vos querías, ejemplo el que salió de Whirlpool, claro, si a vos te dejaban importar pagando un 10%, te dejaban traer digamos, los productos, mercadería a un 30% de lo que era el valor del dólar real. Y vos podías venderlo al dólar real o más alto. ¿Por qué? El empresario en ese momento vivía esa incertidumbre. Entonces, no sabía si iba a poder volver a importar, no sabía cuándo le iban a entregar la mercadería, no sabía cuál era su costo de reposición. Ahora yo le pregunto a la gente, ¿ustedes creen que el empresario asume ese costo o se lo traslada al consumidor? No, claro, lo traslada. ¿Se lo traslada al consumidor? La imagen, no sé si lo están viendo en YouTube, hay mucha gente en YouTube, pero si no vengan porque es Caputo con un oso rosa gigante al lado, el oso moroso, me dice la producción. Qué sé yo, iba a decir es poco serio, pero bueno, es Caputo. Y habla de esto, ¿no? De las industrias relativas. Yo, siempre hay que dar una discusión de qué tipo de industrias podemos promover. El Estado es el que decide ganadores y perdedores. El Estado puede decidir y evaluar, nos conviene porque somos competitivos en esta industria y en esta industria no. Y en todo caso puede acompañar la reconversión de industrias hacia los sectores productivos que quiera tener. Eso es una discusión y es recontra válida, ¿eh? Es decir, por ahí no podemos competir en todas las ramas industriales. O por ahí en algunas sí. Entonces, reconvertir el aparato industrial hacia esas ramas industriales en las cuales podemos competir. No es la decisión actual. La decisión actual es destrozar todo el aparato industrial y convertirnos en un país de servicios. En un país netamente importador, que es lo que está sucediendo. Y eso, vuelvo a decirlo, no es solo la fábrica. Una fábrica no es que cierra la fábrica y solamente los 100, 200, 500, 1000 trabajadores de esa fábrica van a tener un problema. Va a tener un problema todo el ecosistema de esa fábrica. Todos los proveedores de esa fábrica. Todos los comercios que venden cosas de esa fábrica. Todo el sistema de logística, el kiosquito de la esquina. Todo va a tener. El caso de Whirlpool, que insisto, porque fue muy conocido, pero hay un montón. ¿Qué se piensa? ¿Que el problema es solo para las 200 familias de Whirlpool? Que es un problemón, es terrible. Ya eso es terrible, pero todos los proveedores de Whirlpool van a tener problemas. El bulonero, el de la chapa es Pablo Roca, pero igual estuvo puteando. El de las cajas de cartón, el del tergopor, el de cada una de las partecitas. Todo el sistema alrededor de una fábrica, que es complejo, se va a ver deteriorado y va cayendo en efecto dominó. Y lo que te dice Caputo es, nada, quedémonos sin industria. Y lo loco es que
el presidente de la Unión Industrial Argentina, que debería defender a la industria, Martín Rapalini, decide no hacerlo. Decide no hacerlo. Escúchenlo ayer a Rapalini, también en la misma línea, el presidente de la Unión Industrial Argentina. En este proceso que está llevando la Argentina de freno a la inflación, nosotros como sector industrial queremos ser parte y queremos competir. Lo que nosotros estamos viendo es que venimos atrasados con las reformas. O sea, ha habido una apertura que normalmente en estos procesos tiene que existir, pero quizás hemos tenido sectores que han aumentado quizás 80% de las importaciones y todavía la industria nacional no puede, digamos, responder por todas las distorsiones que están acumuladas, las tasas altas, los altos niveles de impuestos, los problemas laborales, que ahora, bueno, se va a votar esta ley, sí. Pero hasta ahora veníamos con todas esas distorsiones acumulándolas. Bien, ahí estaba Martín Rapalini, el titular de la Unión Industrial Argentina, que de industrial ya no tiene mucho porque recién les decía, un país de producción primaria y de servicios. Bueno, el hombre se ha metido en el negocio de la minería y es uno de los que está en el proyecto minero que se aprobó hace unos días ahí en la provincia de Mendoza. ¿Qué va a venir importado? Todo. Y cierro con esto, hoy en el boletín oficial hay una resolución firmada por el presidente y armada por Sturzenegger, donde que establecen que para la importación y comercialización en la Argentina no hay que controlar nada acá. Nada. Que la mercadería que cumpla con los requisitos para el ingreso y comercialización en al menos un país o grupo de países que se indican en el anexo, bueno, ya está controlado. ¿Quiénes son esos países? Bueno, ahí está. Países de el EFTA, Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Japón y Reino Unido. Y esto incluye medicamentos. Incluye medicamentos. O sea que la Argentina hoy resigna no solo su industria, sino que resigna en la importación de cosas que no haga nuestra industria, la soberanía de cuidar a su población. Nos va a cuidar Australia, Israel, Japón o Estados Unidos si se les canta. Porque por ahí tienen otros estándares. Vos decís, ¿vos creés que los estándares de cuidado son más altos en Argentina que en Estados Unidos? Y por ahí sí en algunas cosas. Por ejemplo, en medicamentos. Bueno, a partir de ahora no solo no vamos a producir acá, sino que lo que venga de afuera no se va a controlar. 9:16, ¿saben lo que vino de afuera del estudio? Epa. ¿Qué vino? ¿O quién vino?